Muy buenos días a todos. En nombre de Legrand Chino Chile les doy la más cordial bienvenida esta mañana lluviosa y nos tocó, ¿cierto?, a esta jornada de webinar del ciclo, ¿cierto?, de sistemas de potencia que comenzamos ya hace 3 semanas. Me dicen que no me escuchan. No sé si todos tienen el mismo problema o me confirman, por favor, si me escuchan bien y es algo particular, porque parece que se escucha bien, me dicen. Me dice que no se escucha, yo escucho, otros sí escuchan. Vamos a hacer una cosa, los que tengan o no me estén escuchando, les pido por favor que vuelvan a ingresar a la plataforma. A veces suele suceder que si ingresamos antes, al momento de iniciar, puede que pierdan el audio, ¿ya? Pero los que me están escuchando, que creo que son varios, ¿cierto? Vamos a darle unos minutitos a los que necesitan reingresar para que no tengan problemas de audio, ¿ya? Como les decía, bueno, estoy contento de poder compartir con ustedes el día de hoy. Sé que empezaron este ciclo de sistema de potencia hace ya 3 semanas, principalmente con mi colega Alba Español, Nicolás Vera, ¿cierto?, que han participado de este ciclo. Les voy a colocar esta imagen donde ya sé que han visto desde el primer webinar transformadores eficientes y celdas de media tensión, ya pasaron por ductos de barra y bancos de condensadores, y en la última jornada vieron tableros eléctricos, ¿ya? Así que en la jornada del día de hoy me toca acompañarlos y presentarles, ¿cierto?, un poco sobre la gestión de la energía. Vamos a hablar principalmente sobre el sistema EMS de Legrand. Ya vamos a ver que es una plataforma que nos va a ayudar, obviamente, a tener información con la cual podemos desarrollar varias cosas, ya que las vamos a conversar a lo largo del webinar. Bien, sé que ya varios me conocen porque hemos compartido en otras jornadas de capacitación, pero de todas formas me voy a presentar por si hayan colegas que se vengan sumando en primera instancia, ¿cierto?, a estas capacitaciones. Mi nombre es Salvador Burton, soy Product Manager en Legrand Chino Chile, ¿ya?, y responsable del área de capacitación. Bien, así que los voy a estar, como les decía, acompañando en la jornada del día de hoy. Espero también que estas lluvias atípicas, ¿cierto?, pero buenas, por un lado, ya no hayan afectado a ninguno, ¿cierto?, de los que está, y la gran mayoría ojalá tengan la oportunidad de estar trabajando o estudiando desde sus casas bien resguardados, ¿ya? Desde ya les voy a activar el modo de preguntas y respuestas. Ya saben que es necesario este modo para que podamos separar las preguntas que ustedes tengan del resto de las conversaciones del chat. Así de esta manera podemos ir respondiendo de manera más sencilla, ¿cierto? Y que no se nos pierdan algunas cosas que son interesantes, ¿cierto?, de poder ir complementando en la presentación. Y desde ya también les voy a compartir en la parte superior de la pantalla la presentación que vamos a ver el día de hoy, ya para los que desde ya quieran descargarla, tenerla a la mano, editar algunas cosas o escribir sobre el PDF, ¿cierto?, mediante una aplicación, o tomar apuntes, lo puedan realizar, ¿ya? Así que desde ya compartida la presentación, se las voy a dejar también cargada en el chat, porque sé que algunas personas tienen inconvenientes habitualmente con el clic, ¿cierto?, de la parte superior, así que la vamos a dejar también en el chat disponible para que la puedan descargar de una manera un poquito más directa. Bien, eh, voy a ir entonces desde ya a la presentación para que comencemos cuanto antes. Ya es un tema súper interesante el sistema de gestión de energía en general, ya, y lo vamos a hablar desde dos perspectivas. Uno, el sistema como equipamiento, ¿cierto?, para medir y gestionar la energía que tiene Legrand, pero también lo vamos a conversar un poquito desde lo que implica la gestión de la energía en sí, ya, porque el RIC número 14, ¿cierto?, que es uno de los, que es el RIC finalmente que vamos a no revisar completo el día de hoy, pero sí por lo menos el extracto que tiene relación con los sistemas de medida, ya nos indica justamente que tenemos que medir. Ya ahora no está implícito, ¿cierto? No está, perdón, explícito en el RIC, ¿cierto?, el motivo, ¿cierto?, con exactitud por el cual nosotros tenemos que medir. Ya lo asumimos, ¿cierto? La gran mayoría asumimos el por qué o entendemos un poco el por qué es mejor medir, pero claramente no está explicitado el por qué se tiene que medir como tal. Ya, sin embargo,
el medir, ¿cierto? Es algo muy, muy necesario cuando yo quiero conocer, ¿cierto?, cómo estoy haciendo el uso de la energía que tengo y además cuando quiero mejorar el performance energético de la instalación. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva es súper importante medir, aunque el RIC, ¿cierto?, no lo especifique, ¿cierto?, con ese nivel de detalle, pero es lo que busca finalmente también a través de eso. ¿Ya? De seguro, algunos también de los que están conectados han participado de los ciclos de eficiencia energética. En ese sentido, ahí abordamos el RIC número 14 de manera bastante más integral, considerando no solamente la parte de medida, sino que también algunos conceptos en la parte de temporizadores y de sensores que también son necesarios para poder abordar en los proyectos el RIC número 14. Pero el día de hoy, como les decía, lo decidimos enfocar netamente a la parte de medida y tratar incluso de darles algunas aplicaciones, por decir así, prácticas, ya para que puedan también imaginarse o ver el cómo se utilizan estos sistemas en los proyectos. ¿Ya? Así que ese es como un poco lo que hemos desarrollado. Ya, vamos a hacer una breve revisión, ¿cierto?, de los puntos que son interesantes de tratar respecto al RIC 14 para la charla del día de hoy, ¿cierto? Y lo primero es obviamente establecer el objetivo que tiene como tal el RIC 14, ¿cierto? Que finalmente establece las exigencias, ¿cierto?, de eficiencia energética para las instalaciones de consumo de energía eléctrica de los edificios que tiene nuestro país, ¿cierto?, a contar de la fecha de entrada en vigencia de este nuevo reglamento. ¿Ya? Ahora, el alcance, ya me imagino que gran parte lo conoce, se trata para edificios nuevos, ¿cierto? Y obviamente que cumplan un poco con las condiciones que se explicitan acá, ¿cierto? Edificios existentes, ¿cierto? Con posterioridad a la entrada en vigencia del pliego deben sí o sí cumplir estas exigencias, o sea, no así los que están desarrollados previamente a la entrada en vigencia, y se van a exceptuar, ¿cierto?, de esto, ¿qué cosa? Los edificios residenciales o de oficinas que tengan superficies menores a 2.500 metros cuadrados totales, ya ellos quedan por fuera, son la verdad, los menos, departamentos habitacionales de superficies menores a 300 metros cuadrados construidos, ¿cierto? Y áreas comunes de los edificios de vivienda que tengan menos de 5 pisos o que posean al menos, ¿cierto?, 1.000 metros cuadrados de áreas comunes. Ya esos son los puntos que dejan de cierta forma fuera la aplicación del RIC número 14, ¿ya? Ahora, dentro de los primeros puntos, finalmente, de este RIC, el primero, ustedes saben que 5.1 habla sobre el dimensionamiento del cableado, ¿cierto? Lo importante que es dimensionar adecuadamente el cableado para no tener pérdidas, ¿cierto? Disminuir o considerar los rangos indicados de caídas de tensión para también de esta forma ser eficiente en cómo utilizamos finalmente el cable para la distribución de la energía eléctrica. ¿Ya? Pero el punto que nos concierne a nosotros en particular para esta jornada de capacitación es justo el 5.2, que habla sobre la supervisión de la energía eléctrica. Ya en otras oportunidades también lo hemos dicho, es un punto que hace un cambio importante, ¿cierto?, respecto a lo que teníamos antes con medida de energía, ¿cierto?, que medíamos solamente un tablero general. En esta nueva regulación lo que tenemos que hacer es medir, ¿cierto?, varios aspectos, entre ellos la energía total, ¿cierto?, que ya la medíamos. Ahora tenemos que medir energía eléctrica total, tenemos que medir los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y agua caliente sanitaria de forma independiente. Lo mismo, ¿cierto?, con la iluminación interior, exterior, ¿cierto?, los enchufes, los sistemas sanitarios, ¿cierto?, agua potable y alcantarillado, refiriéndose también a que estén involucrados sistemas de bombas de agua, ¿cierto?, o este tipo de elementos necesarios, ¿ya? Y también los ascensores, ¿ya? Por tanto, sabemos que ya no solamente tenemos que medir el tablero de forma general, sino que además todos los otros sistemas que aquí se mencionan, y la razón finalmente de esto justamente conocer de qué manera se está utilizando la energía, ya no solamente quedarnos con la foto o la imagen de cuánta es la energía total que entra al edificio, sino que cómo se desglosa también esta energía en los diferentes usos que tiene en el interior del edificio. Ya, ahora, además nos van a pedir, ¿cierto? O se solicita en el RIC que esta información se registre cada 15 minutos. O sea, vamos a tener que registrar los parámetros obviamente necesarios para conocer la energía, tensión, corriente, voltaje, ¿cierto? Potencias, cada 15 minutos. Tenemos que registrar cada 15 minutos eh,
y llevar un registro, o sea, no solamente es medir, también es guardarla, ¿cierto? De manera horaria, diaria, mensual y anual, ¿ya? De esta manera vamos a poder llevar un registro de esta información. Se nos pide que este registro sea por un periodo no menor a 12 meses, ¿ya? En otras instancias, a los que han participado de los ciclos de eficiencia energética hemos dicho que incluso para algunas edificaciones es bueno tener un historial incluso más allá de 12 meses. A veces es positivo incluso tener un historial perfectamente de 2 o 3 años, ya que nos van a permitir obviamente una toma de decisiones mejor a la hora de hacer gestiones o aplicaciones de eficiencia energética, ¿ya? Pero este es el trasfondo a la larga de este punto, del registrar de esta manera todos estos parámetros, estas variables eléctricas, ¿ya? La idea principalmente es que esas no queden guardadas, sino que obviamente se les pueda dar un correcto uso, ya que podamos utilizar el sistema de manera adecuada y aprovechar la información para tomar decisiones de eficiencia energética, ya. Entonces, de cierta forma, estas solicitudes que se hacen ahora en el reglamento respecto a la medida nos obligan a la larga a tener un sistema más preparado, ¿cierto? O una cantidad de medidores también que antes no contemplábamos, ¿ya? Y en este aspecto es bueno, ¿cierto?, operar sobre una premisa importante en los proyectos en la actualidad, que es siempre tratar de llegar a desarrollos de proyectos que sean desde un inicio, ¿cierto?, que consideren desde un inicio eficiencia, ¿ya? No tratar de abordar la eficiencia luego por el camino, sino que ojalá desde un inicio sean proyectos considerados, ¿cierto?, o que contemplen la eficiencia energética, ¿ya? El sistema de gestión de energía de Legrand, ¿cierto?, EMS, ¿ya? Es un sistema, la verdad, bien integral, que nos permite finalmente utilizarlo en distintos tipos de proyectos. Ahí, como ustedes pueden ver en esa gráfica, vamos a poder utilizar este sistema a nivel residencial. Yo hoy día les traje una aplicación, ¿cierto?, bien común en sistemas residenciales. Vamos a poder utilizarlos en el sector terciario. Ahí pusimos como ejemplo los hospitales o los comercios, ¿cierto?, centros comerciales, mall, que vamos también a estar dando algunos ejemplos de cómo podríamos utilizarlo, ¿cierto?, en eso. Pero también en el ámbito industrial, lógicamente lo vamos a poder utilizar, ¿cierto?, sin ningún inconveniente para toma de medidas, ¿cierto?, incluso la ejecución de algunas acciones. Bien, en ese sentido nos va a permitir este sistema tomar información, estar informado a través de sus medidores, ¿cierto?, sus indicadores, nos va a permitir también tomar el control y conocer los estados en los que se encuentran, ¿cierto?, los sistemas, por ejemplo, de protección, contractores u otros elementos, ¿ya? Entonces, no solamente voy a tener la información a la mano de cuánta es la energía que se está consumiendo, ¿cierto?, en determinado periodo, sino que también voy a poder conocer los estados y tomar acción sobre ellos, o sea, ejecutar a distancia algunos comandos que me permitan, ¿cierto?, tomar acciones. Ya vamos a poner algunos ejemplos concretos de eso, ¿ya? Pero que claramente ya esto nos entrega un poco más de herramientas para poder gestionar la energía. Ya gestionar la energía implica mucho más allá que solo medirla, ya es tomar acciones que me permitan llegar a un punto de eficiencia, ¿cierto?, mayor. Y por otro lado, lo positivo, ¿cierto?, de este sistema es que trabaja en conjunto también con las distintas protecciones que tiene el EGRAN en sí, ¿ya? Entonces vamos a encontrar que podemos hacer convivir el sistema de gestión de energía de Legrand, EMS, con nuestras protecciones, ¿cierto? Arriel-DIN, ¿cierto? Protecciones modulares, con cajas moldeadas, ¿cierto? Con interruptores incluso de corte en aire para mayores potencias. Por lo tanto, es factible, ¿cierto?, el trabajo en sincronismo, por decir así, o en sintonía con nuestro sistema de protección, ¿ya? Y por último, ya algo había adelantado, van a poder, sin ningún problema, poder ejecutar comandos que sean a distancia, ¿cierto? Y de obtener esta información también a distancia a través de un sistema de web server que nos va a permitir ingresar y accesar, ¿cierto?, toda esta información. Bien. Aquí en pantalla les dejamos y también compartido en la presentación, ¿cierto?, un abanico de los medidores que están disponibles. Van a ver que hay medidores para distintas características, monofásicos, trifásicos, con conexión directa. Por ejemplo, en el caso de los monofásicos, con capacidades de corriente que van desde 45 hasta 63 amperes. O sea, en eso yo voy a poder
conectar directamente los cables sin ningún inconveniente, ¿ya? Y en los medidores trifásicos, voy a activar mi puntero, denme un minutito, ¿cierto? En el caso de los medidores, ¿cierto? Contadores o centrales que son trifásicas, vamos a tener, ¿cierto? La posibilidad de conexión a través de transformadores de corriente de 5 amperios, ¿ya? Eso, por tanto, nos va a dar una posibilidad más amplia, ¿cierto? De medida, ya teniendo obviamente la relación en el transformador de corriente. Y que voy a poder medir prácticamente en todos, voy a poder medir energía, potencia, corriente, voltaje, ¿cierto? Factor de potencia y frecuencia, ¿cierto? En particular, ¿ya? En los trifásicos, los centrales de medida, principalmente el factor de distorsión armónica total, ¿cierto? También va a ser factible de poder considerarse, ¿cierto? Si es que así fuese necesario. ¿Ven? Entonces ahí tiene una panorámica de los distintos medidores, ¿cierto? Que se pueden incorporar dentro de este sistema para que lo puedan ver. La comunicación, y aquí vamos a empezar un poco a adelantar cosas que luego vamos a ver en aplicación. La comunicación a la larga, ¿cierto? En estos medidores lo podemos realizar a través de un protocolo de campo Modbus, ¿ya? ¿Por qué Modbus? Porque Modbus es un protocolo que ya lleva mucho, mucho tiempo en el mercado. La gran mayoría conocemos o hemos tenido alguna vez la oportunidad de trabajar con protocolo Modbus. Ya es un protocolo, ¿cierto?, bastante común en distintos ámbitos, ¿cierto? Y que por tanto también hace más fácil la integración del sistema con otras necesidades que pudiesen darse. Vamos a ver en unas láminas más también hay una aplicación con agua que perfectamente, ¿cierto?, se podría dar el que necesitemos, ¿cierto?, comunicarnos con algún equipo para medir algún caudal o algún flujo de agua, ¿ya? La utilización, ¿cierto?, de la conexión o daisy chain que se realiza entre los medidores suele hacerse también con el cable Belden 9842, Belden 3106A o cables equivalentes. Decimos Belden porque es como lo más conocido, ¿cierto? También en el mercado respecto a este cable en particular para protocolo Modbus, ¿ya? Pero ahí tienen un poco la ejemplificación de cómo sería un conexionado hacia los equipos y luego vamos a ver ahí una estructura que les va a permitir también comprenderlo de mejor manera. Este sistema nos va a dar la posibilidad, ¿cierto?, de hacer una medición de forma local. O sea, yo no voy a perder en ningún aspecto la posibilidad de ir a pie de equipo, como llamamos, o al tablero, ¿cierto?, y tomar una medida, ¿ya? Pero sí, que eso es lo habitual, ¿cierto? En realidad es lo que siempre se debería poder hacer. Eh, Sin embargo, nos da la posibilidad, ¿cierto?, de tener dos características totalmente distintas. Una es la medición remota, o sea, poder tener acceso a esas variables eléctricas sin la necesidad de estar ahí en el equipo y además de poder centralizar en una única ubicación todas estas variables, ¿ya? O sea, puedo perfectamente agrupar varios locales, por ejemplo, si habláramos en un centro comercial y tener toda esa información dentro de una única sala de control, por ejemplo. ¿Ya? O lo mismo, recibir la información de todos los medidores de un edificio y también poder visualizar esta información desde una única ubicación, porque no, por decir una cosa, en conserjería o bien el administrador de energía del edificio puede tener acceso, ¿cierto?, a esta información de manera centralizada sin inconvenientes. Bien. Ya acá vamos a ver, ¿cierto?, una aplicación que perfectamente se podría dar en un centro comercial, en un strip center, ¿cierto? Y que no es tan distinto a una aplicación que también vamos a ver para edificios del tipo residencial. Ya, acá, por ejemplo, tenemos 96 contadores de energía. Si ustedes se fijan, 96 contadores de energía que están conectados, ¿cierto? Que están conectados en grupos de 32, ¿cierto? Se fijan, acá tenemos un grupo de 32 en una daisy chain, ¿cierto? Por Modbus, cada uno de estos medidores, que va a llegar posteriormente a una pasarela IP, ¿ya? ¿Cuál es la descripción más fácil, ¿cierto?, de esta pasarela o qué es lo más sencillo, como la podríamos explicar? Ya vamos a llamarle un traductor. Ya nosotros sabemos que el protocolo Modbus es un protocolo de comunicación, ¿cierto?, de tipo más industrial, a pesar de que está bien extendido su uso en la actualidad, ¿ya? Y por otro lado tenemos el protocolo Ethernet TCP, ¿cierto?, que a la larga es el que utilizamos para la conexión de nuestros computadores, ¿cierto?, nuestros equipos cuando tenemos una red LAN, ¿ya? Por tanto, necesitamos algo que nos permita la comunicación, ¿cierto?, la traducción entre estos dos mundos
o lenguajes distintos, por decirlo así. ¿Ya? Este idioma, ¿cierto? Modbus necesita, ¿cierto? Poder comunicarse de alguna forma con este otro idioma, ¿cierto? Que es el TCP/IP, y ese es el rol que cumple a la larga esta pasarela IP. Ya hace la conversión, la traducción para que los datos finalmente que están siendo enviados por vía Modbus podamos visualizarlos sin ningún inconveniente en un ambiente, ¿cierto? TCP/IP. ¿Ya? Eh, y por tanto, estas pasarelas nosotros las vamos a hacer llegar a un router, ¿cierto? Un switch también puede ser sin problemas si es que tenemos router también aparte. Ya vamos a poder llegar a él, ¿cierto? Y posteriormente aquí también vamos a conectar en esta red LAN nuestro web server. Ya el web server entonces va a ser, por decir así, imagínenselo como el cerebro o el control principal de esto, que es la plataforma que nos va a permitir el acceso vía internet a conocer, ¿cierto?, toda la información que está disponible. ¿Ya? Es súper importante también dejar claro que el equipo en sí tiene un web server. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, quiero acceder desde una ubicación distinta, no sé, lo tengo instalado, por ejemplo, en un centro comercial y desde mi casa quiero acceder a poder ver las variables que se están tomando, registrando, efectivamente yo voy a necesitar que esto esté conectado a una red con internet, ¿ya? Pero de lo contrario, si yo, por ejemplo, tuviera una ubicación con una red local, por así decirlo, asignándole direcciones IP sin ningún problema, también voy a poder acceder sin la necesidad obligatoria de tener internet. Ya eso es importante que lo dejemos claro. Puede ser también trabajado de manera de tener una red, ¿cierto? LAN dedicada a esta medida. ¿Ya? ¿Cuál va a ser su capacidad? Hasta 765 puntos. Podría llegar a agrupar perfectamente 3 web servers que van a tener la posibilidad de recibir 255 puntos de medida cada uno, por tanto, podría tener distribuido 765 medidores sin inconveniente. ¿Ya? Se fijan entonces la potencialidad que da este sistema para poder medir es bastante amplia en ese aspecto. ¿Ya? Acá tenemos para que ya lo pongan, ¿cierto? Un poco en su mente con una imagen, ¿cierto? Acá tenemos una forma en la cual podemos llegar perfectamente a un tablero, ¿cierto? De piso en la cual se hayan incorporado estos sistemas de medida. Entonces tenemos, por ejemplo, hay una alimentación, me imagino que Nicolás también cuando les dio la capacitación respecto a ductos de barra les habrá explicado este sistema, pero acá tenemos un troncal conducto de barra, si se fijan, que va por este chaf y en esta caja finalmente de acceso se hace la derivación a este tablero. ¿Ya? Y ahí, por tanto, vamos a poder realizar las medidas necesarias, por ejemplo, para el piso sin ningún inconveniente. Bien. Entonces ahí ya le colocamos una imagen, ¿cierto?, a cómo se hace finalmente esta derivación, esta posibilidad de tomar la energía, ¿cierto?, por cada uno de los pisos, por ejemplo, que se necesitara, o en el caso, ¿cierto?, si fuera un centro comercial, también. ¿Ya? Vamos a tener, ¿cierto?, la posibilidad de agrupar distintos medidores finalmente. Entonces, fíjense acá podemos tener uno para un tablero de distribución de alumbrado en interior, otro en exterior, ¿cierto? Un tablero de distribución de fuerza, un medidor, ¿cierto?, de panel para el tablero general, ¿cierto? Toda esta agrupación es factible mediante Modbus y posteriormente entonces vamos a llegar a esta pasarela que ya les había mencionado y esta pasarela va a ser la que nos va a dar la posibilidad de tener la disponibilidad finalmente de toda la información que se esté recabando a través de los medidores y esta la vamos a poder utilizar ya sea en un web server, ¿cierto? O bien la vamos a poder utilizar para entregarla a un integrador de energía, ¿cierto? Pongámonos en el caso que esto puede ser un gestor energético de un centro comercial, por ejemplo, que necesite, ¿cierto?, tener toda la información, no solamente de los espacios comunes, también, ¿por qué no?, de los distintos locales para la toma de decisiones, para la subdivisión finalmente de los consumos eléctricos de cada uno de los arrendatarios. Ese gestor o administrador, ¿cierto?, podría necesitar esta información y nosotros se la podemos hacer llegar también de esa forma a través de una red. ¿Ya? Desde ya les recuerdo que pueden sus preguntas dejarlas en el chat sin ningún problema y las vamos respondiendo a medida que se vayan generando, ¿ya? Entonces vamos a tener la posibilidad de visualizar, ¿cierto?, a través de este web server, como ya habíamos visto, esta información de manera remota, si yo tengo obviamente la infraestructura de red también preparada para poder accederla de manera remota, ¿ya?
¿Y qué es lo que me voy a encontrar o qué es lo que voy a ver? Es justamente un poco estas imágenes, ¿cierto?, de pantallas que ven acá, en la cual, a ver, esta estructura no es rígida y eso es importante tenerlo súper presente. Yo acá finalmente voy a poder designar las ubicaciones, nombrar las ubicaciones, ¿cierto?, en las cuales yo tenga cada uno de los medidores. Por tanto, voy a poder ordenar finalmente esta eh, este HDMI, por así decirlo, que nos provee la plataforma con web server, voy a poder tener ordenados los medidores o agrupados de la manera que a mí me sea más cómodo leer esa información, ¿ya? Y voy a tener acceso no solamente a la información instantánea que estén leyendo o tomando medida los medidores, valga la redundancia, sino que también voy a poder tener la posibilidad de ver el historial tal cual como me lo pide también el reglamento. O sea, voy a poder ver cuánto es el consumo horario, diario, mensual y anual, y también tener de referencia el año anterior. Ya de esa manera, rápidamente en una visualización voy a poder ver respecto al año anterior, por ejemplo, si estoy consumiendo más o estoy consumiendo menos. Ya de la misma forma voy a tener la posibilidad de incorporar la tarifa eléctrica, ¿cierto? O la tarifa energética que yo tenga, ya para verlo de manera bastante más directa, cuantificado económicamente este consumo finalmente de energía que estamos realizando y por qué no realizar el diferencial respecto al año anterior, ¿cierto? Y saber si estoy gastando más o menos ya respecto a eso. Se fijan acá entonces yo tengo, o están las cargas agrupadas, iluminación exterior, interior, ¿cierto? Enchufes, ascensores, los servicios comunes u otras cargas que yo quiera agrupar, y en cada una de ellas voy a poder ver justamente la información distribuida tal cual como lo dijimos, horaria, diaria, mensual y por tanto también la visualización anual que tengamos de esta energía. Bien. Ya les había mencionado también la posibilidad de asignarle las tarifas eléctricas y este punto es importante porque esta información también yo la puedo extraer en un archivo CSV. Ya en un archivo CSV ustedes saben que lo pueden abrir con Microsoft Excel sin ningún problema, lo pueden guardar después con Microsoft Excel también en el formato de XLS, si es que así lo quieren, ¿ya? Y la razón, ustedes me pueden preguntar, pero ¿cuál es la razón de si lo puedo visualizar con estas gráficas, por ejemplo, de una manera bastante más sencilla, bastante más comprensible, probablemente, ¿cierto?, para alguien que no esté 100% dedicado a la gestión de la energía? Puede ser un poco sin explicación el que me permita descargar el Excel con un montón de números que no voy a saber qué hacer, ¿ya? La razón detrás de la posibilidad de entregar este reporte de Excel con todas las variables es justamente, ¿cierto?, el que yo pueda hacer un estudio más detallado de cómo estoy utilizando la energía. Cuando yo quiero hacer planes de gestión energética, ¿cierto? Es absolutamente necesario de trazar finalmente cómo ha sido mi consumo, saber cómo es mi pasado, ¿cierto? Cómo estoy en la actualidad y cómo me voy a proyectar finalmente con mis medidas de eficiencia energética, ¿ya? Por eso es necesario tener esta información para una mejor toma de decisiones, ¿ya? Alejandro dice, en este esquema que debemos explicar a nuestros clientes, dice, ese es el esquema que debemos explicar a nuestros clientes, ya que se fijan en precio y no en beneficio. Así es, Alejandro, hay que plantear finalmente un poco las facilidades que da, ¿ya? En la actualidad, la ley de eficiencia energética hace exigible la gestión de la energía para los grandes consumidores que tengan consumo sobre 50 teracalorías, ya es una cantidad de energía bastante elevada. Pero ojo, ¿por qué lo planteo? Porque la gran mayoría de las organizaciones, ¿cierto?, tiene también sus propios programas de cuidado al medio ambiente, ya tienen como objetivo de responsabilidad social, empresarial o corporativa, ¿cierto?, la línea medioambiental, el cuidado, ¿cierto?, del medio ambiente, y muchas veces se hace también a través de la energía. Por tanto, voluntariamente tratan de adherir a realizar o desarrollar programas de gestión energética. Entonces, no nos cerremos también a creer o a pensar que la gestión de la energía es solamente para los grandes consumidores, ya es obligación para los grandes consumidores, eso no hay duda, la ley lo establece así, pero no perdamos de vista que
las organizaciones en general están tratando de mejorar sus desempeños energéticos, no solamente por el ahorro de costos que puede implicar, que obviamente siempre ha sido una de las principales, ¿cierto?, causas del querer desarrollar programas así, sino que también ahora porque son un poco las líneas de trabajo en sus programas de responsabilidad social corporativa. Ya se ve así ya hace un buen tiempo en bastantes organizaciones. Y la pregunta de Marco para seguir es, ¿se pueden bajar archivos CSV con la información de los voltajes corrientes? Así es, Marco, te permite acceder a toda esa información, porque a la larga tú sabes que el equipo en sí no está midiendo potencia ni está midiendo energía, ya eso es súper importante. Las variables finalmente en las cuales se alimenta el equipo son tensiones y corrientes. Por tanto, la determinación de las potencias instantáneas, de la energía que se consume, se hace a partir de tensiones y corrientes que quedan registradas, ¿cierto?, en estos archivos. ¿Ya? Así que es factible absolutamente que tengas acceso a esa información. Aquí tenemos algunas aplicaciones que serían más de carácter terciario, ¿cierto?, por llamarlo de alguna forma, en las cuales podemos utilizar elementos complementarios, ¿cierto?, a este sistema de gestión de energía, como por ejemplo el uso de interruptores horarios. Ya voy a poner un ejemplo. En la oficina ya muchas veces se trabaja también con sensores, pero perfectamente este podría ser el caso de algún galpón, de alguna bodega, ¿cierto?, en el cual tengamos varias luminarias o lámparas que pueden quedarse encendidas por descuido, ¿cierto?, de sus usuarios, como de las cosas principales por las cuales pierde energía, ¿ya? Y nosotros podemos, ¿cierto?, tener la precaución de dejar un control horario asociado, ¿cierto?, al circuito y, por tanto, restringir la entrega de energía eléctrica dentro de un horario. Entonces, si nosotros sabemos que el horario útil o el horario de utilización de esta infraestructura es de 7 a 22 horas, dejamos programado para que suministremos energía dentro de ese horario y el resto del horario simplemente se corta. ¿Ya? Y ahí vamos a tener un ahorro seguro, ¿cierto?, de energía, ¿ya? Lo mismo podría pasar, ¿cierto?, en un sistema de aire acondicionado. ¿Ya? Los sistemas de aire acondicionado es increíble que muchas veces quedan operando fuera de horario, ¿ya? Y cuando tomamos finalmente la determinación de hacer una gestión sobre ello, el ahorro es bastante significativo. Los aire acondicionados, la climatización en general de las edificaciones tiende a ser alrededor del 60% del consumo de energía. Ya no es menor, de hecho es el principal siempre consumo, por tanto la gestión sobre el aire acondicionado también es súper relevante. ¿Ya? Pensémoslo en un centro comercial, o sea, tener climatizado el centro comercial a las 4 de la mañana no tiene tanto sentido, ya si desde esa perspectiva lo vemos. Lo mismo podríamos decir de las escaleras mecánicas, ¿cierto?, que a veces quedan funcionando en horarios que simplemente, por más que tengan reductores de velocidad para poder optimizar el consumo de energía, que de todas formas se está perdiendo de manera innecesaria, ¿ya? Y si nosotros quitamos la energía de ese circuito, por tanto vamos a mejorar también el desempeño energético en ese aspecto, ¿ya? Acá está un ejemplo de lo que ya algo les adelantaba. O sea, puedo en algún momento tener la necesidad, ¿cierto?, de medir, ¿cierto?, algo más. Ya, no nos olvidemos que el agua también es un bien que debemos cuidar, es energía también. Ya, y por tanto, puede ser necesario que tengamos alguna gestión o medida sobre esto, y en ese aspecto favorece bastante que el sistema EMS CX Cubo, en este caso de Legrand, trabaje con protocolo Modbus, porque nos va a permitir un poco la integración de otros elementos que claramente no son parte de la oferta de Legrand, que son de otro mundo, por ejemplo, en este caso medidores de agua, ¿cierto?, o válvulas que trabajen con esta posibilidad de control por protocolo Modbus. Se van a poder integrar, ¿cierto? Vamos a poder realizar un trabajo con ellos sin ningún inconveniente, ¿ya? Entonces, es un aspecto positivo finalmente el trabajo a través de este protocolo, ¿ya? Ahí tenemos las capas, si lo quisiéramos ver desde esa perspectiva como capa de comunicación, vamos a tener arriba entonces el protocolo Ethernet. Ya el protocolo Ethernet, ya conocido por todos, nos da la posibilidad, ¿cierto?, de accesar esta información de distintos sitios. Luego vamos a tener una línea Modbus, que son, por decir así, nuestros equipos de campo, ya que van a permitir, ¿cierto?, la operación sobre los si lo hacemos un parangón, un paralelo, ¿cierto?, con el mundo industrial o de control, podríamos tomar acción, ¿cierto?, sobre nuestros
accionamientos o actuadores finalmente, que en este caso sí van a ser nuestro sistema de protección, ya si lo estamos poniendo como en ese paralelo. Ya a través de todos estos equipos que están comunicados por Modbus, nosotros vamos a poder tomar acciones sobre las protecciones que van a poder abrir circuitos, ¿cierto? O contactores, ¿cierto? Que tengamos que podamos también nosotros darles órdenes de apertura, ¿ya? Incluso, ¿cierto? Lo vamos a poder realizar sin ningún inconveniente, ya lo habíamos mencionado, sobre interruptores bastante más grandes, como son en este caso los cortes en aire, en el cual, ¿cierto? A través de un comando, ¿cierto? Un módulo de comando que ocupa un módulo de Real DIM, vamos a poder establecer un cableado duro, ¿cierto? Un cableado sólido a través, ¿cierto? Hacia el motor del interruptor de corte en aire, y con esto ya lo vamos a poder, ¿cierto? Hacer actuar cuando nosotros lo necesitemos, ¿ya? Hasta ahí una visión entonces un poco de el sistema de gestión de energía desde el punto de vista, por decir así, un poco más terciario. Si se fijan, las aplicaciones que vimos son totalmente aplicables para un recinto de oficina, son aplicables, por ejemplo, para un centro comercial, son aplicables para un strip center o en algunos espacios, por ejemplo, en un supermercado. Son aplicaciones que se pueden dar en ese contexto sin ningún problema, ¿ya? La siguiente parte que les quiero presentar apunta un poquito más al mundo residencial, ya que también en este sentido se está dando un fenómeno hace ya unos años atrás, ¿cierto? Que es los edificios que son para renta, ya edificios que son construidos con la finalidad de ser arrendados, ya no de tener múltiples propietarios, suelen ser inversiones de unos pocos propietarios y con departamentos, lo habitual, bastante reducidos, pequeños, ¿cierto? Para arrendar solamente, ¿ya? Y por tanto, en estos casos vamos a necesitar, ¿cierto? Tener medida, ya vamos a necesitar una refacturación, vamos a necesitar obviamente el poder informar también cuáles son los consumos de cada uno de esos, ¿cierto? Departamentos. Bien, entonces vamos a revisar un poquito cómo sería este ejemplo. A ver, suele pasar con los edificios de renta que, como ya dijimos, son inversionistas los que abordan este proyecto. Ellos buscan también cosas distintas. Requieren, obviamente, una asesoría técnica, valoran ciertos equipos de mejor calidad, ¿ya? Y se interesan por el buen mantenimiento de los equipos, porque claramente para ellos este edificio es una inversión, ¿cierto? Y no quieren que con el paso del tiempo tengan que estar invirtiendo un montón de dinero más, ¿cierto? En estar reponiendo equipos, en estar, ¿cierto? Generando cambios, por tanto, exigen y están dispuestos también a trabajar con equipos, obviamente, que les presten un performance mayor, ya, y que les garanticen también una vida útil en el tiempo más prolongado, un sistema de mayor confiabilidad, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto? También necesitan buscar la administración de los servicios, alguien que cobre finalmente por este consumo eléctrico, ¿cierto? Ellos no se van a finalmente hacer cargo netamente de eso, lo van a externalizar o lo van a derivar. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Que en este tipo de proyectos, ya en este tipo de proyectos son necesarias las cosas que ya vieron en los webinars también anteriores. Por eso dejamos esta imagen, ¿ya? Lo que ya vieron con Nicolás y con Alba, ¿cierto? En webinars anteriores es absolutamente aplicable, ¿cierto? A este caso también. Por eso dejamos esta imagen, esta slide donde vemos transformadores, tableros, ductos de barra, porque todos son aplicables también, ¿cierto? En este sentido. Bien. ¿Qué es lo que buscamos o qué es lo que se necesita? Fíjense que acá lo mismo que estábamos viendo en un contexto bastante más terciario lo podemos ver en un contexto residencial. Necesitamos un eje de medida, ¿cierto? Medición de la energía, entrega de los datos y gestión de la energía, ¿ya? En la medición de la energía nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con los medidores que ya les había mostrado en las láminas anteriores. En particular, ¿cierto?, este medidor que vamos a ver que tiene también una característica que lo hace especial, ¿cierto?, o distinto para la refacturación. En la parte de entrega de datos nos vamos a encontrar con la ya presentada pasarela, ¿cierto?, o esta interfaz Modbus IP. Ya le dijimos que lo vamos a entender como una especie de traductor, ¿cierto?, entre dos lenguajes distintos, entre dos formas de comunicación diferentes, ¿ya? Y por otro lado, la gestión, la parte de tomar los datos, poder trabajar con ellos, ¿cierto? Acceder, derivar los datos, ¿cierto? Sea una persona que lleve la facturación o la remarcación de manera separada. Ahí entonces en ese eje de gestión vamos a encontrar los equipos de web server que también ya les había mostrado con anterioridad.
Si lo tenemos que poner ahora en términos de comunicación, ya también lo habíamos dicho, ahora le ponemos esta imagen. La parte de medida de energía lo vamos a hacer a través de, entonces, la comunicación de Modbus, de cable RS485, ya habíamos denominado o nombrado algunos que van a encontrar en el mercado como el Belden, ya la comunicación, ¿cierto?, de la pasarela hacia, ¿cierto?, los equipos ya de gestión, lo vamos a hacer a través de comunicación Ethernet, a través de cables RJ45, ¿cierto?, bajo ese estándar, y ya obviamente la gestión de la energía va a poder ser ahí, un poco dependiendo de la infraestructura que yo tenga, a través de cables RJ45 o de acceso también vía Wi-Fi, ¿cierto? Si tengo un router conectado con esta propiedad, con esta característica, que es lo más probable, ¿cierto? Lo más habitual. Bien. Los contadores de energía nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con este módulo pequeñito que ocupa una posición de Real DIN, ¿cierto? Un solo módulo de Real DIN, referencia 412068, que nos va a permitir la medida, ¿cierto?, o medir energía activa, ¿cierto?, en kilowatt hora. Tiene salida Modbus, ¿cierto? Vamos a poder comunicarnos con Modbus sin problema. Ya dijimos que tenía una conexión directa hasta 45 amperes, por tanto voy a poder llegar con el cable, ¿cierto?, y medir la corriente directamente. Tiene una clase de precisión de medida 1, ¿ya? Y la alimentación también, ¿cierto?, es a través de los 220 voltios. Por eso, con esas dos variables, y lo mencionaba adelante para la respuesta de Marco, ya con esas dos variables, corriente y tensión, vamos a poder tener sin problema, ¿cierto?, la determinación de los otros parámetros. Bien. Y el otro medidor, ¿cierto?, ampliamente utilizado es este medidor de energía de dos módulos, el 412083, que tiene certificación MID. ¿Qué es la certificación MID? Es una certificación europea que nos garantiza la precisión en la medida. Cuando yo necesito equipos para poder refacturar, remarcar, yo necesito precisión en la medida, porque finalmente el que no sea tan preciso va a implicar que obviamente el cobro tampoco sea tan preciso. ¿Ya? Para ponerles un ejemplo, por norma, los medidores que se utilizan, ¿cierto?, en las instalaciones de alta tensión, ¿cierto? Por ejemplo, en los puntos o los nodos de conexión o de compra y venta entre una distribuidora y una transmisora, por ejemplo, son medidores por obligación de clase 02. O sea, su precisión tiene que ser muy, muy, muy al detalle, ya porque, claro, estamos manejando harto flujo, grandes flujos de energía en esos casos, ¿cierto? Y donde hay dos empresas, ¿cierto?, interesadas en que sea lo más preciso. Desde la perspectiva de la transmisora, conocer con precisión cuánta fue la energía que entregó para poder cobrar, ¿cierto? Y la distribuidora se va a preocupar de que sea, pero ojalá lo más preciso para poder también saber que está pagando lo correcto. Entonces, la clase de precisión es súper importante en ese aspecto. Y cuando hablamos, ¿cierto?, en este sentido de la facturación, ahí tenemos una clase de precisión 0,5 con este medidor que es bastante bueno, ya un equipo bastante preciso y que además cuenta con la certificación MID, ya que es un estándar europeo también para garantizar esta medida. Se alimenta también a 220 volt, montaje también a Real DIN, conexión directa hasta 63 amperes. Ya por tanto acá también voy a poder llegar directamente con el cableado sin necesidad de transformadores de corriente. ¿Ya? Ahí está un poco lo que ya les comentaba. La certificación MID es una norma de la Unión Europea, garantiza la calidad de la medición en el contexto de la refacturación de energía basado en lectura local de consumos. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos garantiza? Precisión de la medida, transparencia al usuario, comunicación universal a cualquier Building Management System o cualquier sistema BMS que pueda estar integrado dentro de la edificación. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo ya de cómo sería un poco esta distribución. Si se fijan, ¿cierto? Ahí tenemos distintos pisos y cómo finalmente vamos a través de un troncal, si fijan ahí es un ducto de barra, poder tener la caja de plugin que va a salir al tablero correspondiente de piso, que era como la imagen, ¿cierto?, que habíamos visto un poquito atrás. Bien, y acá tenemos el esquema de cómo sería, por ejemplo, un tablero bajo este esquema, ¿cierto?, en el cual vamos a tener distintos circuitos con sus respectivos medidores, ¿cierto? Y ya habíamos mencionado la necesidad de que la comunicación, ¿cierto?, entre los distintos medidores se haga a través de una daisy chain de cable, ¿cierto?,
RS485, ¿cierto? Cable para Modbus, es el que tiene que utilizarse para esa daisy chain, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo sería el tablero en su interior que vamos a tener o que habíamos visto, ¿cierto? Ahí en el piso. Bien, ahí tenemos una imagen ya un poquito más real con los medidores, ¿cierto? Y cómo es la distribución. Y ahí tenemos el ejemplo, ¿cierto? También entonces de esta daisy chain. Vamos a ir pasando este cable Belden, que es el más típico en cada uno de los terminales de Modbus del equipo, haciendo series de 32 como máximo medidores. Acuérdense que ese es el límite en el caso de Modbus de una daisy chain. ¿Cómo veríamos entonces nosotros en el chaf que nos encontraríamos en ese chaf eléctrico? Nos vamos a encontrar el ducto de barra troncal, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado, lo vimos también en la foto. Nos vamos a encontrar con la caja de derivación, ¿cierto? De este ducto de barra. Nos vamos a encontrar, ¿cierto? Entonces con el tablero de piso donde van a estar alojados los equipos y también con escalerillas de seguro porque vamos a necesitar llevar cables también de comunicación entre pisos, incluso si ha de ser necesario, ¿ya? La comunicación Modbus, ya lo habíamos dicho, protocolo de comunicación, permite el control de una red de dispositivos, ¿cierto? Y comunicar los resultados a un computador. Ahí se utiliza, ya dijimos, el cable Belden 9842 o equivalente, es lo más común. Es ideal para la transmisión de largas distancias, por eso se utiliza también bastante a nivel de comunicación industrial, ¿cierto? Ideal para transmitir a alta velocidad, ¿cierto? Cuando obviamente los flujos de datos no son enormes, es cierto, y es el cable que se usa para conectar los diferentes medidores entonces que hemos visto. Bien, veamos entonces en el esquema. Estamos pensando en que tenemos un edificio residencial, ¿cierto?, de varios pisos. Vamos a tener, ¿cierto?, por tanto, distintos tableros distribuidos en los pisos, ¿ya? Estos tableros, todos sus medidores, ¿cierto?, están conectados entre sí con una daisy chain, ¿cierto? Y esa daisy chain finalmente va a ir a terminar a unas pasarelas, ¿ya? Las pasarelas, ¿cierto? Los vamos a tener nosotros en un tablero de conversión. Fíjense que acá, lo vamos a ver en una imagen un poquito más grande, está el tablero de conversión, donde se recibe finalmente las distintas daisy chain, ¿cierto? Que se necesite agrupar, acuérdense, cada una máximo 32, va a poder llegar a una de estas pasarelas, y en la parte inferior ustedes ven un montón de cables azules, ¿cierto? Que finalmente son estos cables los cables de RJ45 que van a ir a dar a un switch, ¿cierto? Que luego va a comunicar al web server. Entonces, todos los tableros de piso van a enviar, ¿cierto? A través del cable de RS485 Modbus la información a este tablero de conversión, ¿ya? Puede ser habitual que este tablero lo encontremos, ¿cierto?, en el primer piso, ¿cierto?, o lo más próximo también donde se vaya a realizar la conexión finalmente para la toma de información, ¿ya? Y en el mismo tablero de seguro vamos a encontrar también los switches necesarios para poder comunicar los web servers, que acá también en esta imagen chiquitita se ven en la parte superior. Ya vamos a analizarla un poquito más de detalle. Bien. Y a través, ¿cierto?, de esta comunicación Ethernet, entonces nos vamos hacia los web server que ya habíamos visto, vimos la imagen un poco como es su pantalla, o bien lo vamos a también poder analizar a través de un BMS externo, porque podemos tal vez transferir esta información a un gestor de edificación que ya exista, ¿cierto?, alguna plataforma de gestión del edificio completo. Aquí ya tenemos un poquito más de zoom. Si se fijan, llegan en las distintas canalizaciones, en la canalización que está dentro de este tablero, vienen unos cables de color gris, que son estos que vienen por el lateral. Esos son justamente los cables Belden, que ya habíamos dicho, o cables RS485, que van a traer, ¿cierto?, las daisy chain para conectarlas a las pasarelas. Si se fijan, ahí están las pasarelas instaladas, cada una de ellas para 32 medidores, y posteriormente desde la parte inferior de la pasarela, ¿cierto? Vemos que sale un cable azul, que es el cable RJ45, que van a dar a la parte inferior, si se fijan de abajo, donde hay un switch. Ahí están los switch, finalmente, que van a recibir cada uno de estos medidores, ¿cierto? Y incluso desde esos mismos switch están conectados, ¿cierto? Si se fijan acá, en este caso, dos web server. Ya tenemos dos web server conectados ahí que van a estar administrando, ¿cierto?, la gestión, en este caso, de energía del edificio. Bien.
Acá ya tenemos un zoom un poquito más grande de la interfaz Modbus. Fíjense que en la parte superior tenemos la alimentación y en la parte inferior vamos a tener la llegada, ¿cierto?, de la Daisy Chain de RS485 en Modbus y al ladito el conector RJ45 para su enlace Ethernet, ¿ya? Y los indicadores, obviamente, para saber si está correcto, obviamente, la información que está llegando por Modbus o que está llegando, perdón, que está enviándose también por Ethernet. Bien, ahí tenemos un poquito el esquema más claro. Ya habíamos explicado el switch, entonces ese switch es el que nos va a permitir concentrar dentro de un mismo rango, ¿cierto?, de IPs, todos estos equipos para que podamos acceder, para que el web server pueda también acceder a la información de cada uno de ellos. Ya ahí tenemos obviamente el esquema donde se están agrupando. Ya, por ejemplo, también puede haber un equipo de servidor de energía asociado o conectado dentro de la misma red. ¿Ya? Y acá ya estamos haciendo el traspaso finalmente hacia, le pusimos esta nubecito, esta nube para que se entienda finalmente que es información a la cual nosotros vamos a poder accesar estando en el sitio o estando en otro lugar mientras tenga, ¿cierto?, las credenciales necesarias para poder llamar, ¿cierto?, y accesar el web server. ¿Bien? Ahí ya tenemos un esquema también más chiquitito, pero que finalmente hace lo mismo, ya, donde está conectado finalmente en un tablero de exhibición, de prueba que se desarrolló, donde se hace un poco lo mismo que vimos ya más en algo más macro, ¿cierto?, más grande. Bien, ya habíamos dicho en la última parte que era la gestión, vamos a encontrar entonces el web server, ¿cierto?, de Legrand. En ese sistema nosotros vamos a poder accesar a cada una de las variables, ¿cierto?, verlas de manera gráfica, ordenarlas finalmente de acuerdo a nuestra necesidad, pero a su vez también vamos a poder entregar, ¿cierto?, esta información a un gestor energético, ¿cierto?, o a una empresa dedicada finalmente a la refacturación o a la gestión finalmente de todo esto, si es que no se quiere destinar a alguien que lo haga como propietario, perdón, de la instalación. Entonces, por eso es factible también enviar esta información a un BMS externo, ya sin ningún inconveniente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Todos los medidores de energía deben ser configurados, vienen con una dirección igual por defecto, o sea, todos vienen con la misma dirección, ¿cierto? Y por tanto nosotros vamos a tener que cambiar esta dirección, ¿cierto? Acuérdense que tenemos 32 equipos por cada Daisy Chain, ¿cierto? Pero se están integrando finalmente una red, por tanto vamos a tener que nombrar a los equipos, ¿cierto? Darles una dirección particular a cada uno de ellos para que podamos finalmente tomar esa información. Vamos a tener que obviamente ver las unidades de medida, ¿cierto? Ajustarlas a lo que nosotros necesitemos, relación de transformación cuando se utilizan los transformadores corrientes, ¿cierto? De acuerdo al transformador que nosotros estemos utilizando. Recuerden que la entrada es de 5 amperes, por tanto hay que ajustar la relación que tenga, ¿cierto?, este TC. ¿Ya? Y para la puesta en marcha, luego ya los equipos están configurados, ¿cierto? Se hace una revisión del sistema, se revisa que todos los equipos estén midiendo y entregando la medida en la dirección adecuada, ¿ya? O sea, que la dirección que hayamos configurado a Modbus sea la correcta para poder tener la lectura. Si yo agrupé, por ejemplo, medidores y coloqué una determinada cantidad de direcciones asociadas, por ejemplo, a la medida del piso 5, por ejemplo, del edificio, garantizar que efectivamente esas direcciones estén correctas y estén sumando de manera correcta a la unidad que nosotros decidimos desarrollar. ¿Bien? Entonces ahí dimos una panorámica, ¿cierto?, con aplicaciones distintas de este sistema de gestión de energía. Recuerden que acá lo que se busca en general con el desarrollo de las distintas tecnologías en los sistemas de potencia es maximizar también, ¿cierto?, la gestión de la energía, ¿ya? Es hacer que tanto la distribución como la gestión entreguen eficiencia a la larga en el proyecto eléctrico que nosotros estemos desarrollando, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, lo que ya han visto con Nicolás, con Alba, ¿cierto? Por ejemplo, el uso de transformadores verdes, ¿cierto? Donde tengo ganancias desde el punto de vista de eficiencia por sus bajas pérdidas o desde los ductos de barra también, donde no solamente se generan ahorros por la mantención, sino que también nos entregan un desempeño mejor para la distribución de la energía y hasta lo que vimos hoy día, ¿cierto? De cómo poder saber lo que usamos, ¿cierto? Y tomar acciones concretas que nos permitan mejorar
son parte de lo que hay que hacer y considerar, ¿cierto? Desde el día 1 que iniciamos un proyecto eléctrico. Ya ese un poco tiene que ser también la visión de desarrollo de los proyectos que abordemos en esa perspectiva. ¿Ya? Y esperamos, obviamente, nosotros darles una mano y aportar también con la información necesaria para poder llevar de buena forma también esos proyectos. Bien, ¿qué viene por delante? La presentación, por lo menos del día de hoy, llega hasta acá, pero sí por delante nos queda un webinar más, ya se los recuerdo, que no se nos olvide, ya que la próxima semana vamos a tener entonces, ¿cierto? Finalizamos el ciclo de sistema de potencia analizando electromovilidad, la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Ya no se lo pierdan en lo absoluto, porque es un requerimiento que vamos a empezar a también ver cada vez más frecuente en edificios, tanto residenciales como terciarios. Ya es algo que la electromovilidad se está empujando desde todos los frentes, ya es algo que tenemos que comprender, entender, ¿cierto? Porque ya va a ser necesario empezar a implementarlo en los proyectos sin ninguna duda. ¿Ya? Así que los invito desde ya a que el próximo viernes se puedan conectar a la última jornada del ciclo. Van a estar con mi colega Nicolás Vera, ¿cierto? Que ya lo conocen, tuvieron otras jornadas con él, y van a abordar los sistemas de electromovilidad, ¿ya? Con toda la importancia que eso tiene, y ojo, con también los puntos normativos, porque ya la electromovilidad también viene incorporada a cierta infraestructura de recarga en los nuevos pliegos técnicos, 15 para ser exacto, ¿ya? Así que eso es. Yo desde ya les voy a pedir, obviamente, como siempre, su apoyo con la encuesta, ¿cierto?, de satisfacción. Denme un segundito para que nos ayuden con eso. Saben que es importante para nosotros el que nos comenten, ¿cierto?, en qué cosas podemos mejorar, qué otros temas, ¿cierto?, debemos abordar, qué otras cosas están saliendo habitualmente en terreno, o dudas que se están generando en los proyectos, y que nosotros también podamos darles una mano resolviendo o explicando las mejores prácticas o las mejores formas de poder abordar, ¿cierto?, estas temáticas. Así que todo el feedback que ustedes nos puedan dar es bienvenido, ¿cierto? Consejos, si estamos haciendo también algo que podemos mejorarlo, escríbanlo, ¿cierto? Porque nosotros las revisamos y las vamos a tener en consideración. Bien, eso es entonces. Les deseo desde ya que tengan un buen fin de semana, una buena jornada con lluvia. Así que espero que los que tuvieron que salir a trabajar lleguen sin problemas a sus casas, estén todos muy bien y tengan un excelente fin de semana largo. Bien, un abrazo para todos, ¿cierto? Y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras.
Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.